esta independencia. A ver, nuevamente le decía que nosotros ya hemos estudiado las causas de la independencia de las 13 colonias. Hemos analizado ya en qué consistió esta lucha. Vimos los antecedentes. Muy bien. Nos falta hablar del desarrollo. ¿Ya? Entonces vamos a ubicarnos allí en el desarrollo. Aquí. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar, ¿no?, la sesión de hoy viendo el desarrollo de la independencia de las 13 colonias y luego ya pasamos a estudiar la Revolución Francesa. Muy bien. A ver, muchos consideran que la independencia de las 13 colonias empezó con este suceso. Este evento conocido como el Motín del Té o el Motín de Boston, ocurrido en 1773. ¿Qué había pasado previamente? A ver, recordemos. A ver, debido a una crisis financiera que Inglaterra tuvo por su participación en la Guerra de los 7 años, Inglaterra, con su parlamento y el rey Jorge III, habían aprobado una serie de impuestos para que lo paguen los habitantes de las 13 colonias. Estos eran el impuesto al té, el impuesto al papel sellado y otros. Muy bien, a pesar que se habían eliminado varios de estos impuestos, el impuesto al té se mantuvo, se conservó, ¿ya? Pero va a tener pues rechazo por parte de los habitantes de las 13 colonias. ¿Recuerdas el argumento principal de por qué se negaron a pagar el impuesto al té? Ellos decían que esto se había aprobado sin su consentimiento, porque ellos, los habitantes de las 13 colonias, no tenían representantes en el Parlamento en Londres, donde se había decidido esto. Y en nombre, pues, de los ideales de esta época, los ideales liberales, pues, tiene que haber un consentimiento ya de pues los gobernados, ¿no?, de la sociedad, para poder acatar lo que los gobernantes decidan. Ya no nos han consultado, decían. Así que en nombre de esa frase que dijimos la vez pasada, no hay tributación sin representación, es que las 13 colonias se oponían al pago al impuesto al té. Muy bien, entonces esto se dio en 1773, cuando un grupo de colonos llegó inclusive a tirar bolas de nieve a unos guardias ingleses en Boston, en la colonia de Massachusetts. Pues esos guardias ingleses, ¿cómo reaccionaron? Pues disparando contra los manifestantes, ¿ya? Balazos. Y hubieron varios heridos, algunos muertos. ¿Ya? Eso había sido el motín de Boston. Ahora lo que tenemos es el motín del té. ¿Qué había pasado? Un grupo de colonos había tomado el puerto de Boston, había tomado el cargamento de té que los ingleses habían traído y ese té lo arrojaron al mar. A esto le llamamos el motín del té o el motín de Boston. No lo confundas con la masacre de Boston que mencioné hace un momento. ¿Ya? Pues el motín del té. Entonces, esto es considerado lo que da inicio a este proceso de independencia. ¿Ya? A pesar que en ese momento lo que ellos querían era que se elimine el impuesto al té, que tengan representantes en el Parlamento. Pero bueno, ya muchos comenzaban a pensar en la idea de romper todo vínculo con Inglaterra. Y esta idea, esta posición, se hará más fuerte con el tiempo, sobre todo cuando los ingleses, en vez de negociar con ellos, en vez de aceptar sus exigencias,
pues los repriman fuertemente. Al año siguiente, en 1774, los representantes de las 13 colonias se reunieron en el primer Congreso de Filadelfia o el primer Congreso Continental, ¿ya? En Filadelfia, Pensilvania, una de las 13 colonias. Y allí, estas colonias decidieron en conjunto declararse en rebeldía comercial. ¿Qué es eso? Pues que ellos iban a cortar todos los negocios con Inglaterra hasta que se cumplan sus exigencias, ¿ya? Entonces iban a boicotear el comercio inglés en las 13 colonias, así como lo habían hecho ya en el motín de Boston. Muy bien, entonces las colonias le exigían, le mandaron una declaración de derechos al Parlamento y al rey de Inglaterra para pues que lo acaten, para que pues ya cumplan. Pero, ¿cómo reaccionó Inglaterra? Inglaterra pues dirá algo así como, ¿cuándo se ha visto que las colonias le digan qué hacer a las metrópolis? ¿Mm? Pues no van a cumplir las exigencias de las colonias. Inglaterra se mostró inflexible y esto pues va a llevar a que más adelante Inglaterra termine perdiendo las 13 colonias. ¿Ya? Por eso más adelante, cuando se rebelen otras colonias de Inglaterra, Inglaterra, habiendo aprendido ya de esto, será un poco más flexible, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Muy bien, en Concord y Lexington se dieron los primeros encuentros armados entre los colonos y los ingleses. Los ingleses eran soldados, ¿no? Eran parte de un ejército experimentado, que habían luchado antes contra los franceses, los españoles en la guerra de los 7 años y habían ganado, ¿no? Así que el enemigo era fuerte, ¿no? ¿Ya? Y los colonos, bueno, eran milicianos, es decir, eran civiles que tomaron las armas para, pues, defender lo que creían justo, ¿no? Así que la lucha no era igual, ¿no? Entre milicias y soldados, ¿ya? Hay una película ya tiene sus años, pero es muy conocida, que trata, pues, sobre lo que sucedió en estos años, ¿no? Una película de Mel Gibson, El Patriota. Tal vez ya la hayas visto, ¿no? Así es, Goyanka, ¿no? Así es, ¿no? En este contexto de la lucha. Muy bien. A ver, en 1775 se reunió el segundo Congreso de Filadelfia, o segundo Congreso Continental. Segundo Congreso. Como lo que habían resuelto en la primera no sirvió, no tuvo éxito, el boicot comercial, no aceptaron la Declaración de Derechos, había que hacer ahora más firme, había que tomar una posición más fuerte frente a Inglaterra. Pues en 1776, un 4 de julio, los representantes de las 13 colonias, ¿qué decidieron hacer? Decidieron romper todo vínculo político con Inglaterra. Decidieron independizarse. ¿Mm? Así es. Ese día van a firmar los representantes de las 13 colonias un documento, el Acta de Independencia de las 13 colonias, o el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América, como comenzaron a llamarse. Ahí está, ¿no? Este documento fue redactado, bueno, fue por varios, pero el principal redactor de este documento se llamó Thomas Jefferson, ¿ya? Uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y cuando redactó este documento, y en sí los documentos que se van a redactar en las 13 colonias, tanto la Constitución, que luego se aprobará, etcétera, ellos se van a inspirar en una ideología. ¿En qué ideología? Nos preguntó la Universidad de San Marcos. ¿Ah? ¿Qué movimiento ideológico está inspirando todas las luchas que se dieron en este siglo XVIII?
como la Revolución Francesa, que veremos también en un momento. ¿Cómo se llama este movimiento? Le podemos llamar con dos nombres, varios nombres tienen, sí. Siglo de las Luces, Ilustración, Liberalismo. Pues bien, entonces, inspirado en las ideas liberales, se redacta y se firma el Acta de Independencia, un 4 de julio. Por eso todos los 4 de julio en adelante serán pues fiestas nacionales, fiestas patrias en Estados Unidos, ¿no? Hasta el día de hoy, en recuerdo a su independencia. Muy bien, ya, ahí está, ¿no? Por cierto, también se le había declarado la guerra a Inglaterra, formalmente ya. Aquí tenemos, bueno, una imagen sobre el Acta de Independencia de las 13 colonias, o de los Estados Unidos de América, como ya pasan a llamarse. Ahí están los firmantes, representantes de esas colonias, ex colonias ya. Algunos fragmentos del acta dicen lo siguiente, a ver, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Ya? Entonces se está sosteniendo la idea de que existen derechos naturales, de que existen ciertas cosas que no cambian, que Dios nos ha creado así, ¿no? Que hay ciertos derechos inalienables. ¿Cuáles son estos derechos según el Acta de Independencia de Estados Unidos? El derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Todo esto, pues, defendido por el movimiento de la Ilustración. Muy bien. También, pues, concluyen el acta diciendo que, pues, estas colonias eran libres e independientes, que rompían todo vínculo con Gran Bretaña. ¿Ya? Muy bien, la independencia. Pero claro, no es que el 4 de julio del 76 ya sean completamente independientes, solamente habían firmado un papel. Aún faltaba consolidarlo, como ganando la guerra. Y esto era una tarea difícil porque al frente tenían al país más poderoso del mundo, Inglaterra. ¿Ya? El Perú tuvo pues a España, pero una España en crisis. Conseguimos nuestra independencia, ¿no? Ellos tenían pues a Inglaterra, ¿no? Al frente. Muy bien. En esta otra imagen observamos a tres ideólogos de esta independencia, a Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson. Y por supuesto, falta también George Washington, que se va a encargar de la guerra. Él es el general al mando de las tropas estadounidenses, como ya podríamos llamarle, en guerra contra los ingleses. Washington. Por cierto, Washington no firmó el acta de independencia. No lo hace, ¿no? La UNI preguntó esto y bueno, ya no es así. Claro, uno asume Washington, pues claro, él debió haber firmado el acta, ¿no? Pero no fue así, ¿ya? Igual que José de San Martín no firmó el acta de independencia del Perú, ¿no? Porque pues no le correspondía, ¿no? Era un argentino, ¿no? Pues bien, tenemos a Benjamin Franklin, a quien se le va a encargar viajar a Europa y conseguir apoyo, porque derrotar a Inglaterra no era fácil. Así que va a buscar ¿a qué país sobre todo? A Francia. ¿Por qué? Porque Francia había peleado unos años antes, había perdido ante Inglaterra unos años antes, y Francia buscaba pues desquitarse, ¿no? Su revancha, recuperar las colonias que había perdido en la Guerra de los 7 años. Hay que buscar al enemigo de tu enemigo cuando necesitas aliados, ¿no? Pues bien, pero ¿cuál fue la primera respuesta de Francia? ¿Ya? En ese momento tenía Francia un rey joven llamado Luis XVI.
Y la reina también era joven, María Antonieta, ¿ya? Los reyes de la Revolución Francesa. La primera respuesta de Luis XVI fue un no. No vamos a apoyar a estas colonias rebeldes. ¿Por qué no? Pues había varias razones para no ayudar. ¿Cuáles? A ver, uno que la guerra anterior, la guerra de los 7 años, había dejado a Francia en una crisis financiera. Dos, pues, ¿cómo? Si el rey es un monarca absolutista, va a apoyar un movimiento liberal en Norteamérica. El liberalismo es lo opuesto al absolutismo, ¿ya? En la medida en que triunfen los movimientos liberales, las revoluciones liberales, pues el absolutismo va a caer, ¿ya? Si ahora triunfa la revolución liberal en Norteamérica, después triunfará en Francia y el rey va a perder su poder absoluto. Pero considero que hay una razón principal de por qué Francia no aceptó apoyar a Estados Unidos. Creía que no iban a ganar, que no tenían chance, no van a ganar, ¿no? Si nosotros no pudimos derrotar a Inglaterra, estas colonias, ¿qué van a ganar, por favor, no? Pero algo ocurrió, se dio la batalla de Saratoga y los estadounidenses lograron una importante victoria ante los ingleses. No era el final de la guerra, no estaba ganada la guerra, pero era una victoria importante que le hizo pensar a Francia que podían ganar. Y es allí cuando Francia se anima y dice, voy a apoyar. Voy a apoyar y así me cobro la revancha con Inglaterra y a verse así recupero mis colonias en Norteamérica que perdí. ¿Cómo vas a apoyar a unas colonias a que se liberen? ¿Ya? Y vas a esperar al mismo tiempo conseguir colonias en América del Norte, ¿no? Como que parece un sinsentido, ¿no? Muy bien. Y así Luis XVI decidió apoyar a Estados Unidos. Eh, pues bien, lo hacen. ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Qué otros reinos también se sumaron? España. Recuerda que España también perdió ante Inglaterra en la Guerra de los 7 años. Y España también perdió territorios como Florida, que ahora España pretende recuperar. También Holanda. Holanda, bueno, antes había perdido la colonia que en estos momentos se llamaba New York, antes era pues Nueva Ámsterdam, pero también el hecho de que las restricciones comerciales que Inglaterra le había impuesto a las colonias habían afectado el comercio holandés. Muy bien, pero Francia fue el que más colaboró. ¿Ya? Muy bien, y así llegamos a la batalla final. Por supuesto, hubieron diversas batallas. Llegamos a la batalla final, la decisiva, Yorktown, 1781. Los ingleses fueron derrotados. Inglaterra no pudo usar todo su poder. Si lo hubiera hecho, tal vez hubiera ganado, ¿no? Es que si Inglaterra mandara todo su poder, ¿ya?, a Norteamérica, pues correría peligro, porque desde Europa, Francia estaba mirando Inglaterra, España, Holanda y seguramente otros también, porque como Inglaterra se había convertido en la primera potencia, la idea es siempre tumbar al que está primero, ¿no? Tumbarlo, ¿no? Así que Inglaterra tiene que guardarse porque, bueno, ya puede, ¿no?, correr peligro, ¿no? Muy bien, así que en Yorktown los norteamericanos sellaron su independencia. Es como nuestra batalla de Ayacucho, ¿no?, para nosotros, ¿no? Su batalla de Yorktown, ellos. Y aquí también estuvieron los franceses. Y el francés más representativo en estos momentos, en la guerra en Norteamérica, fue el Marqués de Lafayette. Muy bien, un par de años después Inglaterra aceptó su derrota y firmó el Tratado de Versalles de 1783. Sí, ya sé que hay varios tratados de Versalles, ¿ya? Con la fecha,
podríamos pues identificar a cuál se refiere, ¿no? Muy bien, entonces los ingleses reconocieron la independencia norteamericana. ¿Ya? Cuando posaron para, no la foto, porque no había foto todavía, sino para el pintor, los representantes de Inglaterra no quisieron aparecer, porque esto era una humillación para ellos. Ellos son muy orgullosos y aparecer firmando su derrota, pues ya no les gusta, ¿no? Como muchos no quieren recibir la medalla del segundo lugar, ¿no? Porque dicen, pues, no, pues, no pasa nada, dicen, ¿no? Yo sí recibiría contento. Pues bien, entonces había concluido el proceso de independencia, había durado 10 años esa lucha, era la primera vez que unas colonias se independizaban. Y esto será pues entonces tomado como ejemplo, como modelo para otras colonias, incluido el Perú, para que se independicen también. Si ellos pudieron, también nosotros, ¿no? Muy bien. Eh, Ahí está, ¿no? Pensar que un país que era antes Polonias, hoy es el más fuerte de todos, ¿ya? Así que quién sabe, Perú tiene chance, ¿no? También ha sido una colonia, pero... muy bien. Ahora, mientras en Francia los ideales de libertad, igualdad ante la ley, eran solo eso, ideales, porque Francia seguía siendo en estos momentos una monarquía absolutista, en Estados Unidos esos ideales se materializaron a la hora de organizar su Estado, su nuevo Estado, pues van a organizarlo conforme a los ideales de la Ilustración. Es decir, reconociendo la soberanía popular, la separación de poderes, reconociendo las libertades individuales, etcétera. ¿Ya? Por eso decimos que con esta independencia se demostró que los ideales de la Ilustración podían materializarse. Muy bien. Estados Unidos entonces nace y nace como una república. ¿Ya? Recuerda que hay dos opciones para los liberales: la república o la monarquía constitucional. Pues ellos establecieron la república. Y esto será pues tendencia luego en América, ¿no? Las colonias que se liberen en América se volverán repúblicas. Hay repúblicas unitarias y hay repúblicas federales. Perú es una república unitaria en la que acá en Lima, pues el Congreso decide, el presidente decide y todo esto vale a nivel nacional. Pues en cambio en Estados Unidos no. ¿Ya? Estados Unidos, como su nombre lo dice, es una suma de estados. 13 al inicio, hoy 50, ¿no? Cada estado que integra Estados Unidos tiene autonomía interna, es decir, toma sus decisiones eh, por sí misma, ¿no? De tal manera que un mismo delito en Estados Unidos puede tener distinta pena dependiendo de en qué estado estemos. Tal vez en un estado ese delito es castigado con 15 años de pena privativa de la libertad, en otro está de 25, en otra cadena perpetua, en otra pena de muerte. En cambio, en el Perú no es así, ¿ya? Se le da la misma pena por ese delito a nivel nacional, porque somos una república unitaria. Estados Unidos adoptó el federalismo, la república federal. Ahora, ¿dónde se aprobó esto? Bueno, en una convención de Filadelfia, algo así como una asamblea constituyente, allí se creó la primera y única constitución que Estados Unidos ha tenido, la Constitución de 1787, la Constitución de Filadelfia, porque fue creada en una asamblea en esa ciudad. Muy bien, y ahí se establece pues que Estados Unidos es una república federal. ¿Ya? Muy bien. Y ahora que son una república, pues había que elegir. Muy bien.
George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos de América. El líder militar se convirtió ahora en el líder político. Washington. Muy bien. Ahí está. Por cierto, San Marcos nos preguntó sobre esto, pues nos ha preguntado más sobre por qué se rebelaron, ¿no? Ya hemos hablado de los impuestos, ¿no? Antes. Pues aquí nos preguntan sobre la primera constitución en el mundo, la primera constitución en la historia que reconoció principios de la Ilustración, como la separación de poderes y otros. Pues, ¿cuál fue este? La Constitución de Estados Unidos. ¿Ya? Así es, porque Francia aún no vive su revolución. La Revolución Francesa recién empieza en 1789, ¿ya? 2 años después. La Constitución Francesa recién se aprueba en 1791, 4 años después de la norteamericana. Profe, pero en Inglaterra ellos hicieron una revolución antes. Ah, Inglaterra no tiene constitución. Su régimen jurídico no incluye una constitución. ¿Ya? Ellos son de otro sistema jurídico, el common law. En cambio, pues otros que tenemos constituciones y leyes escritas, pues nos organizamos en torno al civil law. Muy bien. Otra consecuencia es la bancarrota francesa. A ver, si la anterior guerra había dejado a Francia en crisis, ahora la guerra de independencia de Estados Unidos, donde Francia se metió, dejó a Francia en bancarrota. Tantas deudas llegó a contraer el Estado francés que no tenía cómo pagarlas. No tenía cómo pagarlas. Entonces, el Estado estaba quebrado. ¿Ya? Y esto va a ser una causa para la Revolución Francesa. ¿Ya? Por eso, en un documental en YouTube, pues, que puedes encontrar, el de la Revolución Francesa, un documental clásico ya, pues nos dicen que Estados Unidos fue la tumba de la monarquía francesa. En efecto, ¿no? La crisis llevó a la revolución y la revolución a la caída de la monarquía absoluta de Francia. Ahora, y España, ¿qué está haciendo, no? O sea, España se metió a apoyar la independencia de colonias en América, teniendo España colonias en América. ¿Acaso la independencia de Estados Unidos no se iba a, a repetir, pues, con la independencia de las colonias españolas? Pues, por supuesto, ¿no? Por eso España dudó en meterse, en participar aquí, ¿no? Pero al final lo hizo. Recuperó Florida, pero, pues, al final perdió sus colonias en América, ¿no? Bien, tenemos un billete ahí de dólar donde aparece, sabemos, la cara de Washington. Y también la primera bandera norteamericana donde aparecen las 13 franjas ya, porque fueron 13 las colonias que se convirtieron en los 13 primeros estados. Lo que ha cambiado son la cantidad de estrellitas, que eran solo 13, ahora pues son 50. Muy bien, dejamos entonces este tema y vamos a la Revolución Francesa. Muy bien. Bien, cualquier pregunta, ya saben, me lo escriben, o también podrían pedir el micro. A ver, vamos con la Revolución Francesa, muchachas. ¿Ya? Listo. Vamos de frente a ver con la Revolución. A ver, en este tiempo hemos señalado, se están viviendo las revoluciones burguesas. A ver, un ratito, me preguntan por qué 50 estrellas. Ah, ya. Ya. A ver, Estados Unidos cuando nació era pequeño. Era solo una franja en las costas
de Norteamérica que están frente al Océano Atlántico. ¿Por qué era pequeñito? Porque eran solo 13 estados que integraban Estados Unidos, como New York, ¿no? Las Carolinas, Maryland, etcétera. Pero Estados Unidos, ¿qué hizo después de su independencia? Se expande, ¿ya? Estaba en un extremo de Norteamérica, comenzó a expandirse al centro de Norteamérica, ¿ya? En dirección al oeste, ¿no? Y va a llegar hasta la costa oeste de Norteamérica, ¿ya? Muy bien, entonces en esa expansión fue incorporando territorios. Esos territorios se convirtieron en nuevos estados, ¿ya? Y por eso, pues cada vez que conquistaba un nuevo territorio y lo incluía, le colocaba una estrellita más, porque ahora ya no eran 13, eran 20, eran 30, eran 40, y así. Cuando incluyeron las islas Hawái en el Océano Pacífico, colocaron su estrella número 50, ¿no? Estados Unidos había crecido. El número de estrellitas que aumenta representa pues cómo ha crecido Estados Unidos. Eso lo mencionaremos un poco más cuando hablemos pues del imperialismo. A ver, volviendo con la Revolución Francesa, decíamos que de todas las revoluciones burguesas o liberales que se dieron entre los siglos XVII, XVIII y XIX, la Revolución Francesa fue la más grande de ellas. Fue la más importante de todas las revoluciones burguesas o liberales, considerado el modelo de revolución burguesa o la más grande revolución liberal. ¿Ya? Así es. Muy bien, aplaudido por muchos y criticado también por muchos esta Revolución Francesa. Muy bien, a ver, consideramos que fue un proceso de luchas liderado por la burguesía. La burguesía sola obviamente no iba a poder conseguir transformar al país, tomar el poder y hacer cambios. La burguesía necesitaba a la gente, pues, de clase baja, ¿no? El pueblo de Francia, y lo va a tener. La población creyó, pues, en la burguesía, creyó que lo que ellos estaban haciendo era lo mejor para el futuro de Francia, lo mejor para todos. Pues bien, la burguesía dirige esta revolución, ¿ya? Para destruir el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Lo vimos la semana pasada. El antiguo régimen venía a ser las estructuras económicas, sociales y políticas que Francia y la mayoría de países de Europa tenían hasta ese momento. Excepto un país, Inglaterra, que era el distinto a los demás, porque Inglaterra ya había vivido una revolución en el siglo XVII, si lo mencionamos. En cambio, Francia y los demás, ¿no? España, Austria, Prusia, Rusia, etcétera, seguían viviendo en el antiguo régimen. ¿Y qué es antiguo régimen? Pues es conservar el absolutismo, mantener el feudalismo, ¿ya? Mantener elementos del pasado, ¿ya? Muy bien. Ser un país de antiguo régimen es ser un país atrasado, ¿ya? Entonces, Francia vivió esta revolución, ¿para qué? Para modernizarse. Esto fue una pregunta de la Universidad de San Marcos. Una consecuencia principal de la Revolución Francesa fue que Francia se convirtió en un estado moderno. Es decir, la Francia que hoy existe, ¿ya? Es la Francia que nace con la Revolución Francesa. ¿Ya? La Francia liberal, la Francia burguesa que existe actualmente, es la Francia que nace con la Revolución Francesa. Francia se va a convertir entonces en un país liberal, es decir, su Estado se va a organizar en torno a la ideología liberal, con separación de poderes, con soberanía popular, con libertades individuales, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y con esto va a dar un gran paso para volverse un país
realmente capitalista, ¿ya? Y ahora, pues, tiene una economía, eh, pues, más productiva como la que había tenido hasta ese momento, ¿no? Francia era un país bastante feudal hasta antes de la Revolución Francesa. Muy bien, destacamos el año de la Revolución, 1789, el año en que empieza, ¿eh? Esta revolución no duró un añito. ¿Hasta cuándo dura esta Revolución Francesa? Pues, a ver, si asumimos el criterio que adoptó la Universidad de San Marcos en una pregunta nos planteó de esta manera. La revolución pasó por tres etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. O sea que San Marcos incluyó al imperio napoleónico en la Revolución Francesa. Por lo tanto, la Revolución Francesa solo va a terminar cuando caiga el imperio napoleónico, 1815. Hoy tenemos que llegar hasta 1815, ojalá ya lleguemos. Muy bien, pero el año que empezó fue 1789. Ahora, los mismos franceses consideraron que con esta revolución el mundo había cambiado. ¿Ya? Qué engreídos, ¿no? O sea, cambia Francia y todo el mundo ya cambió. Bueno, ya los europeos pues se sentían, ¿no? El centro del mundo, ¿no? El eurocentrismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este año pues marca el paso de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Sí? Muy bien. Aquí colocamos pues ya liberté, égalité, fraternité, disculpen mi francés, ya, pues esto que se dice sería algo así como el lema de la Revolución Francesa, ¿ya? Hablaban de libertad, igualdad y fraternidad. Pues, ¿ya? Por ahí van los franceses, por ahí van. Lamentablemente, no lucharon por la libertad de todos. Los negritos, por ejemplo, lo van a seguir viendo como esclavos en las colonias. Igualdad, ¿no? Pero no lucharon por la igualdad de todos, ¿no? A las mujeres no las consideraron ciudadanas, no les dieron derechos políticos. Fraternidad, los franceses se van a matar entre ellos en esta revolución. Y la fraternidad es otra cosa, ¿no? Bueno, era lo que pues los inspira, pero en la realidad pues no llegó a darse tal como se lo imaginaban, ¿no? Hablar de esta frase es pues ser bastante idealista, ¿no? La realidad pues es distinta, ¿no? A ver, vamos a puntualizar las causas de la Revolución Francesa. Lo primero, ya lo dijimos, Francia había caído en bancarrota, ¿ya? Las últimas dos guerras los llevó a la quiebra de la economía del Estado francés. El Estado estaba quebrado. ¿Cuáles fueron esas dos guerras? La guerra de los 7 años y la guerra de independencia de las 13 colonias o la independencia de Estados Unidos, que acabamos de recordar. Entonces, por la parte militar, ya la hacienda francesa, ya el Estado francés se encontraba quebrado económicamente. Ahora, esto era de siempre, Francia siempre había estado quebrado, esto era un problema estructural, permanente, no. Podemos considerar que esto era algo coyuntural, que esto era algo de ese momento. Claro, porque estas guerras se habían peleado, ¿no? Pues en los años anteriores. Pero 50 años atrás, Francia no estaba mal. 100 años atrás, Francia era la primera potencia y tenía una economía más o menos próspera. ¿Ya? Entonces, esta crisis financiera era una cuestión coyuntural, o sea, del momento. ¿Ya? Cuando hablamos de una coyuntura, nos referimos a un momento, pero ese momento no es que dure pues unas horas o unos días. ¿Ya? Lo coyuntural es aquello que puede durar hasta unos años. Hasta unos años.
la pandemia es un problema coyuntural que el mundo está sufriendo, ¿no? Y así la pandemia se extiende todavía un año más, 2 años más, pero claro, va a ser menos duro ya, pues seguirá siendo algo coyuntural. Ujú. Así es, si dura unos meses, unos años, unas semanas, hablamos de coyuntural. En cambio, el feudalismo tenía 1000 años en Francia. El feudalismo no era un problema coyuntural, era un problema estructural, era algo permanente, ¿no? Siglos. El absolutismo, que tenía también varios siglos en Francia, también era algo no coyuntural, sino permanente o estructural. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿por qué también estaban quebrados? Pues ya, en Palacio de Versalles, en el lujoso palacio que el rey Luis XIV años atrás había construido para que vivan los reyes y los nobles de Francia, pues allí ellos se daban la gran vida, ¿no? ¿Ya? La gran vida. El Palacio de Versalles consumía gran parte de los ingresos que tenía el Estado. Allí vivían 5000 personas, entre la realeza, la nobleza y los tantos sirvientes que tenían que atender a todos ellos, ¿no? Así que, pues, te imaginas sus desayunos, sus almuerzos, sus cenas, ya no como mi desayunito que me he tomado hoy temprano, ¿no? Te imaginas, pues, todo el lujo, ¿ah? Cómo se vestían, cómo se adornaban, ¿no? Y los conciertos, pues, de música clásica que se daban, o el teatro que invitaban, pues, a los mejores actores de la época, y los bailes y las comidas, ¿no? Los banquetes, pues, la realeza y la nobleza en Palacio de Versalles, pues, devoraban los ingresos del Estado, ¿no? Todos tienen derecho, pues, a divertirse, ¿no? Pero con tu plata, ¿no? No con la plata de los contribuyentes, como lo hacían, pues, estos hombres, ¿no? Y lo peor es que, bueno, en buenos tiempos, la gente, bueno, lo tolera, ¿no? Pero Francia no está viviendo buenos años. Y el saber que mientras tú vivías en la pobreza, en la miseria, y pasabas hambre, pues en el Palacio de Versalles, los reyes y los nobles, pues comían hasta saciarse y sobraban, lo botaban, pues entonces esto también es una causa de la revolución, los excesivos gastos en Palacio de Versalles. Y bueno, se ha echado la culpa a María Antonieta, la reina de Francia, de estas fiestas en Versalles. Bueno, no creo que haya sido la única responsable, ¿no? Pero bueno, se le ha identificado a la reina. Inclusive le han llamado Madame Déficit a María Antonieta, ¿no? Porque con sus gastos contribuyó al déficit de la economía francesa, ¿no? Bien, entonces, por un lado hay gastos en las guerras, por otro lado hay gastos en el palacio, y así la bancarrota. Muy bien, por otro lado, Francia pues tenía una economía atrasada, feudal, ¿ya? Aún Francia no era plenamente capitalista, Inglaterra le llevaba gran ventaja, Inglaterra inclusive estaba viviendo ya los inicios de la revolución industrial. Francia no sabía que era una fábrica aún. Muy bien, entonces la revolución se hace para sacar a Francia de la bancarrota, para pues eliminar el sistema feudal y consolidar el sistema capitalista. La Revolución Francesa también tiene como causa la crisis de los cereales. Esto fue otro problema coyuntural, porque antes los franceses se alimentaban más o menos bien, ahora no. ¿Qué ocurrió? Problemas con la naturaleza, alteraciones climáticas, malas cosechas, se malogran gran parte de lo cultivado.
y faltó trigo, faltaron alimentos para una población francesa muy numerosa. Ante la escasez, aumentaron los precios, ¿ya? Y esto va a generar hambre en los sectores populares, ¿ya? Pues, ¿te imaginas una mujer, pues, que ahora podía comprar mucho menos con el dinero y, pues, no podía alimentar como debía a sus hijos? Y su esposo venía, pues, ¿no? Con menos plata. Y entonces, esto empobreció, ¿no? En estos años, en estos años no, en estos meses previos a la Revolución Francesa, porque es un problema coyuntural, como ahora, ¿no? Estos meses que han pasado, pues muchos han empobrecido, ¿no? La crisis económica mundial, ¿no? Que estamos pasando, vinculado pues a la pandemia, pues entonces ya mucha gente estaba hambrienta, mucha gente estaba, ¿no? Molesta con el alza de los alimentos. Habían saqueos, ¿no? Robaban hasta las panaderías, ¿no? Para poder alimentarse. Y entonces esto es como, ¿ya? Pólvora, ¿no? Que falta una chispa para que reviente todo, ¿no? ¿Ya? En cambio, decían, pues, el rey devora todo, pues, en el Palacio de Versalles, en cambio nosotros. Eh, Muy bien. Por otro lado, tenemos que la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos, tres este, sectores sociales. Esto de la división estamental provenía del feudalismo, de la Edad Media. Francia seguía dividida en tres estamentos, como en la Edad Media. ¿Recuerdan los bellatores, es decir, los nobles, los oratores, es decir, el clero, y los laboratores, que ahora le estamos llamando el tercer estado, el tercer estamento o el estado llano? ¿Ya? A ver, me dicen si los reyes de Francia eran religiosos. Pues ya no serían pues los más religiosos, ¿no? Pero sí, sí, eran católicos. Los franceses y los austríacos, ¿no? Luis VI y María Antonieta son católicos. Así es, están rodeados de obispos, ¿no? De gente del alto clero. Van a defender a la Iglesia Católica. Sí, sí eran religiosos en el sentido, pues, de que eran creyentes del catolicismo. No que sean sacerdotes, ¿no? Eso sí, no. Muy bien. Entonces tenemos a la nobleza y al clero como los estamentos superiores, los privilegiados. ¿Ya? ¿Y por qué le llamamos privilegiados? Porque, a ver, a la hora de ocupar cargos en la monarquía, solamente se aceptaban a gente de la nobleza, solo a gente de la nobleza, o bueno, del alto clero. Pero quienes no podían ocupar cargos de gobierno, campesinos, la gente pobre del campo, de la ciudad, y tampoco los burgueses. ¿Ya? Entonces podría ser un comerciante exitoso, un exportador, podría ser un banquero, ¿no? Que tiene riquezas, ¿ya? Podría ser un profesional exitoso, un intelectual que podía aportar mucho, pero como no tenías un título de nobleza, o no eras del alto clero, no eras pues un obispo, un cardenal, entonces para ti no había espacio en la administración, en los cargos de gobierno. ¿Ya? Por más que tenías todo eso, ¿no? Estudios, riqueza, no, ya, fuera, ¿no? Otro privilegio es que ellos no pagaban impuestos. Nobleza y clero estaban exonerados de impuestos. El único estamento que pagaba impuestos era el del tercer estado o estado llano, el, ¿no? Estamento inferior. Ellos, todos los que estaban ahí, sí pagaban impuestos.
¿ya? Los que estaban en los estamentos superiores estaban exonerados. Entonces, esto era algo injusto, ¿ya? Es que estamos hablando de una sociedad estamental, una sociedad donde existen gente con privilegios y gente que no. Y esto, por supuesto, va a ser rechazado por los hombres de la revolución porque ellos van a defender la idea de la igualdad ante la ley. ¿Ya? Si somos iguales, no debe haber gente con privilegios. ¿Ya? Así es, gente con privilegios. Gente que no, ¿no? Muy bien. ¿Por qué también es rechazada la sociedad estamental? Ustedes deben saberlo, ¿no? Por el tema feudalismo. Porque en los estamentos no se puede ascender, cambiar de estamento. Si nacemos en una familia que pertenece al tercer estado, no podemos, por más que nos esforcemos, trabajemos duro, estudiemos, no podemos cambiar de estamento. Los estamentos son grupos cerrados, ¿ya? Y esto, pues, va a ser rechazado por los revolucionarios. No, hay que construir una sociedad donde podamos ascender con nuestro esfuerzo, ¿no? Pues bien, ahora, la Universidad de San Marcos preguntó en una ocasión por quiénes fueron los sans-culottes, o sans-culottes mejor, ¿ya? Para que suene mejor, porque si no, pues parece una grosería, ¿no? Los sans-culottes, ¿quiénes eran los sans-culottes? ¿Ya? La respuesta en esta pregunta era la siguiente. Los sans-culottes eran masas urbanas, ¿ya? Sin ocupación fija. En efecto, ¿ya? Así como en Lima actualmente, o en la ciudad donde te encuentres, pues sabemos que hay mucha gente que no tiene trabajo fijo y que se gana la vida diariamente haciendo lo que pueda, ¿no? Haciendo diferentes cosas. Pues así también había mucha gente en París y otras ciudades de Francia ganándose la vida, ¿ya? Podían tener una tiendita donde vendían algo, ¿no? O podían hacer esto, aquello. Muy bien. Entonces, a esta gente pobre de las ciudades, ¿ya? Vamos a llamarle los sans-culottes o sans-culottes, ¿ya? El término en sí significa, ¿ya? Por ahí dicen, sin calzones, sin bombachos, sin culottes, ¿ya? A ver, para que no vayan a pensar mal, ¿ya? Vamos a buscar, ¿ya? Le voy a mostrar un culot, ¿ya? No piense mal, ¿ah? Pues acá tenemos uno. Este pantaloncito hasta las rodillas es un culot, ¿ya? Bombacho, como quieras llamarle, ¿no? ¿Ya? Este es. En ese tiempo, la moda, y sabes que Francia marcaba la moda en la ropa masculina era vestirse así. Tu camisa, tu chaqueta, tu peluca, ¿ya? Tenías que ir con peluca a una reunión elegante. Menos mal que se dio la Revolución Francesa y se acabó la era de las pelucas. Menos mal. Pero también tenías que ponerte, ya, sí, pues, imagina yo haciendo mi clase con mi peluca, pues porque ya es una clase y me exigieran, pues, ya, pues, eh, bueno, el día que pierda mi cabello tal vez me ponga algo, pues, pero, pues bien, también se usaba pantalón corto, como ves en la imagen, hasta un poco por debajo de la rodilla. Ya no usaban pantalón largo, eso no se usaba. ¿Ya? Lo usamos ahora. Pues a partir de qué momento comenzó a usarse pantalón largo? Pues en la Revolución Francesa. ¿Ya? Así es. Ahora, si este es un culot y había gente en las ciudades que comenzó a usar pantalón largo y no los culottes, entonces, ¿cómo le van a llamar? Pues los sans culottes. Sans es sin. Los sin calzones, los sin bombacho, los que no usaban esta prenda, sino utilizaban prendas largas. ¿Ya?
Eh, ya ese barco, sí, pues, ya. Pues bien, entonces tenemos a los sánsculos, ¿ya? Sin importar lo que significa el término, pues, ya sabes que eran la gente humilde de las ciudades. ¿Y qué importancia tuvieron los sánsculos? ¿Por qué hasta la Universidad de San Marcos preguntó por ellos? Porque su pobreza, su hambre, ya, las injusticias sociales, los llevó ¿a qué? A levantarse. Ellos fueron la fuerza que se levantó en esta revolución. Ah, pero los sans-culottes no dirigieron la revolución, ¿ya? Lo dirigieron los burgueses. Ellos, pues, se dejaron guiar por la burguesía. Esta no es una revolución socialista. Las revoluciones socialistas son aquellas en las que la población ya no sigue a la burguesía. Hacen su propia lucha, su propia lucha. Ya eso veremos después, ¿no? Muy bien, la burguesía va a hacer esta revolución para tomar el poder político, para gobernar desde el Parlamento, igual que Inglaterra lo había conseguido. Sabes que en Inglaterra el Parlamento era el que tomaba las decisiones más importantes. El rey estaba pintado en Inglaterra. Pues en cambio en Francia el rey era absolutista, pues había que quitarle su poder. Muy bien, Francia era una monarquía absoluta hasta ese momento, gobernada por la dinastía Borbón, que gobernaba desde el siglo XVI en Francia. En este momento de la revolución, el rey era Luis XVI. ¿Ya? Dicen que Luis XVI era un hombre de poco carácter, que si él hubiera preferido, no hubiera sido rey. Hubiera preferido ser pues uno de la realeza más, pero no teniendo que tomar decisiones complicadas, porque cuando un país está en crisis, como Francia estaba, pues hay que tener eh, capacidad para esto, ¿no? Para, pues, no hundir más al país. Dicen que Luis XVI, pues, era un hombre de poco carácter, era un hombre que no le llamaba, ¿no? El gobernar, ¿no? El ser rey, ¿no? Claro, ser rey porque puede hacer lo que quiera, eso sí, pero el tener que asumir, ¿no? La dirección, el tener que resolver los problemas, eso, pues, a muchos tal vez no les atraiga, ¿no? Tan débil de carácter que dicen que Luis XVI era un pisado por María Antonieta. ¿Ya? No digan habla, por favor, que yo creo en la igualdad. Luis XVI, así es. Tal vez otro rey hubiera podido enfrentar mejor los problemas, tal vez con otro rey no se hubiera dado la revolución. Pero bueno, le tocó este y pues la revolución se dio y le van a cortar la cabeza finalmente a Luis XVI, ¿no? Eh, Muy bien, y su esposa también, ¿no? También era un problema porque dicen que era muy frívola, estaba más preocupada por sus peinados, por sus vestidos, por verse muy bonita, la rubia austriaca María Antonieta, que pues por preocuparse por sus súbditos, por los franceses, ¿no? Sí, aparece esta imagen pues de María Antonieta, dicen que en una ocasión, en una fiesta en el Palacio de Versalles, tenía en su peinado un barco, ¿no? Desde atrás pues los sirvientes ayudaban, ¿no? Para que no se caiga, ¿no? Es que era un día en que se conmemoraba la victoria, una victoria de una embarcación francesa, así como tenemos nosotros un 8 de octubre, que recordamos al monitor Huáscar, que peleó contra los chilenos, con Grau a la cabeza, pues igual, ¿no? ¿Ya? ¿Te imaginas el 8 de octubre salga, pues, no sé, la esposa del presidente con un monitor Huáscar en miniatura en la cabeza, ¿no? Sería ridículo, ¿no? Pues María Antonieta lo hizo, ¿no? Pues entonces, eh, no sé, la moda, ya, eh, ¿qué puedo decir de la moda? A ver, sigamos. Muy bien.
Sobre las ideas, ya hemos dicho, las ideas liberales son las que están presentes. Las ideas liberales promovidas por el movimiento de la Ilustración. Y también la independencia de las 13 colonias los inspira. Si cruzando el Atlántico, esa gente, ¿no? Los norteamericanos habían logrado, ¿no? Luchar, triunfar, y habían roto con su rey, pues los franceses también podrían hacerlo, ¿no? Muy bien. También tenemos unas caricaturas aquí. Recuerda que ahora hasta vienen también imágenes en las preguntas de admisión de San Marcos. Así que colocamos algunas caricaturas creadas por los mismos franceses en esa época. Aquí vemos a tres personas que representa cada uno a un estamento en Francia. El que está de azul, medio morado, es un sacerdote. El otro, que tiene un arma, pues es un noble. Los nobles eran los, ¿no? Los descendientes de los caballeros feudales, ¿no? Y debajo es un campesino, un hombre del tercer estado. Campesino porque tiene una pala, tiene una carreta, al fondo aparece su esposa, que tiene pues animalitos, ¿no? Pasteándolos. Muy bien. ¿Y qué nos dice esta caricatura? Que este hombre del tercer estado está aplastado por una roca. Y ahí dice talla, impuestos, corveas, todo lo que pagaban estos campesinos. ¿Ya? Entonces, esta imagen representa pues la presión tributaria que recaía sobre el tercer estado. Ah, pero mire quiénes están por encima de la roca, por encima de los impuestos. El sacerdote y el noble. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, antes de la revolución, ellos no pagaban impuestos. Muy bien, pero, ¿y qué te dice esta otra caricatura? Este otro dibujo. ¿Ah? Este hombre del tercer estado se quita las cadenas y agarra un arma y se dispone a levantarse. Y el noble, ahí está con su arma, el sacerdote, están asustados. Los privilegiados están asustados porque el tercer estamento se va a levantar. ¿Ya? Esta caricatura pues representa el miedo de los privilegiados al tercer estado, ¿no? Pues bien, entonces, y en verdad debieron tener miedo, porque cuando la revolución se radicalice, sacerdotes y nobles van a ser decapitados, no todos, ¿no? Pero gran parte van a ser decapitados, igual que los reyes, Luis y María Antonieta, ¿no? Desarrollo de la revolución. A ver, veamos. Repito, la revolución pasa por tres etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. Y a su vez, la etapa monárquica se divide en varios periodos. El de los estados generales, el de la Asamblea Nacional, el de la Asamblea Constituyente y el de la, por ahí debe estar, Asamblea Legislativa. ¿Ya? Y después ya viene la etapa republicana, dividida en pues, la convención, el directorio y el consulado. Y finalmente viene la etapa del imperio napoleónico. ¿Está bien? Entonces hay varias etapas. Esto hace pues una historia muy larga, el de la Revolución Francesa. Y tenemos que identificar qué sucede en cada una de estas etapas, en cada uno de estos periodos. ¿Ya? Muy bien. A ver, empezamos con los estados generales. A ver, cuando el rey Luis XVI y sus ministros, como Necker, estaban buscando una solución a la crisis financiera porque los ingresos que recaudaba el Estado no eran suficientes para pagar los gastos y las deudas que Francia tenía. Entonces el rey consideró que los nobles y el clero debían de pagar impuestos, así sea por un tiempo, para poder salir de la crisis. Pero cuando el rey les plantea esto a los nobles dijeron, no,
No, ¿ya? Usted no puede, por su propia voluntad, hacernos pagar estos impuestos. Usted no puede hacerlo por sí solo. Le hicieron recordar que en el pasado los impuestos se aprobaban en reunión donde todos ellos estaban. ¿Cómo se llamaba esa reunión? Una especie de parlamento que Francia tenía y que no se convocaba hace muchos años, porque Francia absolutista ya no creía en parlamentos. Pues esta reunión se llamaba Estados Generales. Allí se reunían los representantes de los tres estamentos, junto con el rey, y allí ellos planteaban, no discutían y aprobaban medidas como los impuestos. Entonces el rey dijo, está bien, voy a convocar los estados generales. Y así lo hizo. Un 5 de mayo de 1789 se reunieron en Palacio de Versalles los estados generales, que graficamos así, ¿ya? Ahí están, ¿no? Entonces, por un lado, están los representantes del clero, ¿ya? Al otro lado, los representantes de la nobleza. Y los otros eran los representantes del tercer estado o del tercer estamento. Por cierto, ellos tenían más representantes, tenían casi 600. En cambio, los otros, clero y nobleza, tenían sus 300 redondeando. ¿Ya? Muy bien. San Marcos nos preguntó por por un escrito que había hecho, que se había hecho en Francia poquito antes de esta reunión. Ya era una publicación donde se hacían estas preguntas, ¿ya? ¿Qué era el tercer estado? Pues todo. El tercer estado era el 97% de la población. O sea, todo. Sigue la pregunta, ¿no? ¿Qué había sido hasta el día de hoy el tercer estado? En política, pues la respuesta, nada. No era nada, porque el tercer estado estaba totalmente excluido de la política. Por más que ellos eran todo, en política eran nada. ¿Ya? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué pide el tercer estado? Llegar a hacer algo, llegar a participar, ¿no? Aquí, ¿no? Muy bien, de esa manera tenemos pues el tercer estado participando ahora en los estados generales. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Muy bien. ¿Quién dirige esta reunión? Está el rey. Tenemos a Luis XVI allí pues en su trono. Muy bien, ¿para qué este rey los convocó? Fue una pregunta de admisión de San Marcos. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué convocó a esta reunión? Pues para que se aprueben unas reformas tributarias que puedan sacar a Francia de la crisis financiera en que se encontraba, ¿no? Esa era la intención. Pero los burgueses que están aquí sentados representando al tercer estamento no fueron solo para aprobar lo que el rey quiere. Ellos, ¿qué creían, pues? ¿Qué debían de hacer, consideraban? Que ahora que estaban en la política, ahora que estaban, ¿no?, en esta especie de parlamento, ellos debían asumir el control político. Ellos debían aprobar las leyes que cambien a Francia. ¿Y cuál es la ley fundamental que debían de crear? Pues Francia debía tener su primera constitución, su ley de leyes, su carta magna. ¿Ya? Francia necesitaba una constitución que regule los poderes, ¿no? Que separe el poder, que reconozca las libertades. Entonces, el rey solamente lo llamó para algo y luego quería que se vayan. Pero esta gente va a decir, no, nosotros hemos llegado para quedarnos, ¿no?
Entonces, la revolución empieza como una pugna entre los intereses del rey, el absolutismo, mantener el sistema, y los intereses de la burguesía, de querer tomar el control político, eliminar el absolutismo, aprobar una constitución y cambiar a Francia, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora, ¿por qué entran en problemas los estados generales? Porque no se ponen de acuerdo sobre cómo debía ser la votación en esta reunión. Habían dos formas de votación. La votación por estamentos, o sea, cada grupo vota como grupo. Cada grupo tiene un voto. O que el voto sea por persona, como ocurre en nuestro Congreso, ¿no? Cada persona tiene un voto y decide, pues, individualmente. La burguesía planteó el voto por persona. En cambio, la nobleza y el clero defendieron el voto por estamentos. Muy bien, como al final el rey decide que el voto sea por estamentos, porque al rey le preocupaba que si el voto era por persona, tal vez esta burguesía, que tiene más representantes en esta reunión, ¿no? Eran casi 600, puedan, puedan tomar el control y aprobar lo que quieran, incluida por la Constitución. Por eso, mejor que el voto sea por estamentos. Cuando esto se plantea, los representantes del tercer estado, los burgueses, dijeron no, nos retiramos. Porque aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Siempre vamos a perder. Ellos se juntan, los privilegiados, 2 votos contra 1, nos retiramos. En protesta se retiraron. Se van a reunir por separado en otro ambiente. ¿Cómo se le llama a esa reunión por separado de los representantes del tercer estamento? Se le ha llamado Asamblea Nacional. ¿Ya? Asamblea Nacional. Muy bien. Cuando al día siguiente volvieron para reunirse por separado, se encontraron con que el lugar de reunión estaba clausurado. El rey quería que no tengan dónde reunirse para vuelvan a ese ambiente de los estados generales. Ellos dijeron, no, nos reuniremos donde sea. Encontraron un patio y en ese patio se van a reunir. E hicieron allí un juramento llamado el juramento del frontón. Juremos mantenernos unidos hasta darle a Francia una constitución. Fue lo que juraron. Y en recuerdo a eso, existe esta pintura, ¿ya? El del juramento del frontón, donde están con el brazo derecho levantado haciendo el juramento. ¿Ya? Ah, también habían llegado de los otros grupos varias personas para ayudarles. Llegaron sacerdotes, llegaron hasta algunos nobles también a sumarse. No eran ya 600, eran más. ¿Ya? Y aquí, pues, ¿no? Uno de ellos abraza a los otros diciendo, pues, buena decisión. ¿Ya? Las reformas es lo que le conviene a Francia. No todos los sacerdotes, no todos los nobles pensaban igual. No todos eran, pues, partidarios de conservar el viejo sistema, ¿no? Algunos eran reformistas. Uy, antes todavía, antes. Muy bien. Pasan los días, no ocurre nada porque están separados. Al final, aceptan que el voto sea por persona. Muy bien, esto era un primer triunfo de la burguesía, ¿eh? El voto sea por persona. ¿Cuántos somos? 700, 750. Tenemos la mayoría, dijeron. Muy bien, entonces vamos a crear la Constitución. La reunión, Estados Generales, ahora tiene otro nombre. Se va a llamar Asamblea Constituyente. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de los parlamentarios, pues, decidieron crear una constitución, ¿ya? Y la asamblea que crea una constitución tiene este nombre, ¿no? Constituyente. Constituyente. Muy bien, ahí está. Muy bien. El rey logra lo que quiere, se aprobaron las reformas que él quería que se aprueben, y el rey ya no quiere a la asamblea, no quiere que elaboren la constitución porque perdería su poder absoluto. El ministro Necker
el ministro de Hacienda o Economía, le aconseja al rey, no, que se mantenga la asamblea, no vaya a hacer nada en contra de esto. El ministro estaba de acuerdo con las reformas, con los cambios. Así que el rey dijo, ¿sabes qué, Necker? Quedaste despedido, ¿no? ¿Ya? Lo saca. Y esto va a generar pues temores en la población, porque si el ministro partidario de las reformas ha sido despedido, quiere decir que el rey se va a tirar atrás con todas las reformas. No solo eso, el rey comenzó a reunir hombres armados, leales, mercenarios, guardias suizos, alemanes, para disolver la Asamblea Constituyente y evitar que elaboren la Constitución. Pues si esto lo hacía, la revolución pues ya ni siquiera habría nacido, ¿no? ¿Qué ocurrió que hizo que el rey no pueda hacer estas cosas? ¿Qué pasó? 14 de julio de 1789, toma de la Bastilla, muchachos. La población se levantó. Los parisinos, los sans-culottes de París, se levantaron. Uno de ellos fue el instigador, el hombre que le dijo, sí, viene el rey ya a matarnos como antes lo ha hecho. A la Bastilla, dijo este hombre. ¿Quién? Camilo Desmoulins. Desmoulins, dicen en los documentales. Este es el instigador de la toma de la Bastilla. ¿Ya? El que se levanta, pues, y grita, no, pues, a la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Pues la Bastilla era un castillo, por acá lo tenemos, en esta imagen, está la Bastilla, ¿sí? Era un viejo castillo construido, pues, en tiempos de la Guerra de los 100 años, para defender a París de los ingleses, si llegaban hasta acá. En estos tiempos, pues, ya no tenía un sentido militar, ¿no? La Bastilla, sino era una cárcel, era utilizado como prisión. Muchos de los presos habían sido presos políticos, gente que terminó en la cárcel por, pues, opinar en contra del rey. En esos momentos, esta Bastilla tenía 7 presos por delitos comunes. Pero, ¿qué ocurre? Que dentro de la Bastilla habían armas, había pólvora. Y lo que ellos creían era que el rey iba a venir a reprimirlo, porque la gente había salido a las calles protestando por todo lo que pasaba en este tiempo. Y temían que salga el rey con sus hombres, con sus guardias, y pues les metan bala, ¿no? Que los, ¿no?, repriman violentamente como ya había pasado antes. La única manera de evitarlo era teniendo armas, consideraron. Asaltaron las armerías, pero los fusiles no tenían pólvora, la pólvora se guardaba en la Bastilla. Así que por eso Desmoulins dijo, a la Bastilla, ¿no? Y fueron a tomar el control de la Bastilla. Muy bien, lo consiguieron y salieron mejor armados, ya con pólvora, con cañones. ¿Por qué también era necesario tomar la Bastilla? Porque la Bastilla, en estas torres que tiene en la parte superior, ¿ya? Allí habían cañones. Muy bien, el rey podría utilizar la Bastilla para cañonear desde allí a la población que ha salido a protestar, ¿no? Por eso era necesario que la Bastilla sea tomada, ¿ya? Y con el tiempo destruida, ¿no? Para que no sea una amenaza, ¿no?, para la población parisina. Muy bien, los franceses recuerdan hasta el día de hoy esto, porque ellos celebran sus fiestas nacionales, sus fiestas patrias, todos los 14 de julio. ¿Qué recuerdan ellos? Pues el día en que su pueblo le dijo no a su rey absolutista. ¿Cómo? Pues a través de la toma de la Bastilla. Muy bien, esto se repitió en las provincias de Francia. Otros castillos también eran atacados, nobles eran violentados. Por eso se habla del periodo del Gran Miedo. En las provincias, los que se habían levantado, pues eran gente del campo, contra el sistema feudal. Reclamaban
la eliminación, pues, del feudalismo, ¿no? Muy bien, entonces frente a esto, el rey no disolvió la asamblea, ¿ya? Por temor a lo que podría generar si lo hiciera, ¿no? Y como la gente reclamaba a Necker, pues el rey volvió a contratar a Necker como ministro de Hacienda. La asamblea, la asamblea lo que hizo fue anular los derechos feudales, anular los derechos que los nobles tenían frente a los campesinos. Y así podemos decir que el feudalismo era prácticamente eliminado en Francia. Muy bien, la Constitución tiene muchos artículos y eso demora, por eso los primeros artículos fueron publicados ya, los principales. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esto? Pues la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Allí nos preguntó San Marcos qué cosa se consagró, pues las libertades y la igualdad ante la ley. El artículo 1 decía lo siguiente: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Ya? Entonces, siguiendo los ideales de la Ilustración, se reconocen las libertades de todo individuo y que somos iguales ante la ley. Por eso no deben haber privilegiados. Muy bien, no deben haber estamentos. Los estamentos van a desaparecer, ¿no? Porque va en contra del principio de la igualdad ante la ley. Se reconoce el principio de la soberanía popular. La soberanía reside en la nación. ¿Ya? Muy bien. También se le pone límites a la libertad, porque si bien es cierto, esta es una revolución liberal, una revolución en nombre de la libertad, en nombre del liberalismo, pero también se reconoce que la libertad tiene límites, porque como todos somos libres, uno no puede abusar de su libertad, pues dañando a los otros. Por eso plantearon lo siguiente, ¿no? La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. ¿Ya? Esto también fue una antigua pregunta de San Marcos. ¿En qué documento se planteó esto? En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Esto no es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprueba todavía después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un antecedente. ¿Ya? Muy bien. Se reconocen también, dice, derechos naturales, como lo habían hecho los norteamericanos. Hablaron de la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Los franceses colocan la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y así los derechos humanos comienzan a surgir, ¿no? Con estas revoluciones que están reconociendo estos derechos fundamentales, inalienables, naturales del hombre. Bien, se aprueba también la Constitución Civil del Clero, en el cual pues se establece que los sacerdotes ahora le deben fidelidad al Estado francés, porque son sacerdotes franceses, y que los bienes de la Iglesia Católica son nacionalizados. La Iglesia Católica pierde sus propiedades que tenía en Francia. Ahora pasan a ser propiedad del Estado. El Estado con esto tendrá ingresos para poder recuperarse, pero la Iglesia Católica va a condenar esta medida porque pierde lo que había acumulado dentro de Francia. Por un lado, ellos defienden la propiedad privada, pero por otro lado le quitan sus propiedades a la Iglesia Católica. Es que la burguesía está protegiendo la propiedad de ellos, ¿no? También se aprueba la Constitución en 1791, la segunda Constitución moderna. La primera fue la de Estados Unidos. Muy bien, se establece la separación de poderes, ¿no? Se reconoce la soberanía popular, las libertades, muy bien. Entonces, ¿cómo ha cambiado Francia en 2 años de revolución? Francia ya no es feudal, Francia ha roto con la Iglesia Católica, Francia ya no es absolutista, ahora es una monarquía constitucional. ¿Ya?
donde seguirán teniendo un rey, pero sus poderes han quedado muy recortados. ¿Ya? Y gracias a eso, ahora las libertades pues se pueden ejercer. Bien, ahora, cuando las mujeres marcharon al Palacio de Versalles, como esta pintura lo muestra, pues obligaron a María Antonieta, obligaron a los reyes a dejar su lujoso palacio y volver al viejo palacio de los reyes, el Palacio de las Tullerías, que se ubica en París, para que los reyes vivan junto a la gente, cosa que no hacían cuando estaban en Versalles, que era un lugar pues exclusivo para la gente alta sociedad, ¿no? En cambio en París, pues en las calles caminaba pues gente también de clase baja, ¿no? Muy bien, como todo esto no le agrada a María Antonieta ni a Luis XVI, han perdido el poder absoluto, se sienten prisioneros en este palacio de las Tullerías. Cierta noche intentaron huir de Francia, como muchos nobles lo habían hecho, porque creían que esto iba a ser cada vez más radical y que cada vez iban a atentar más contra ellos, contra los privilegiados. Pues Luis y María Antonieta y sus hijos intentaron fugarse de Francia cierta noche. Pero para su mala suerte, pues fueron reconocidos al día siguiente, cuando estaban cerca a la frontera con Bélgica. ¿Cuál era la intención de la huida? Pues buscar a los reyes amigos y pedirles que invadan a Francia. Los reyes iban a pedir que invadan su reino, sí, era la única manera de recuperar su poder absoluto, cuando los reinos extranjeros derroten a estos revolucionarios. Eh, pues no lo consiguieron, así que regresaron y van a tener pues prácticamente lo que decimos arresto domiciliario en el Palacio de las Tullerías. Pasamos a la Asamblea Legislativa. ¿Ya? La anterior asamblea ya terminó porque ya elaboró la constitución, así que en virtud de esta constitución se nombra otra asamblea, la legislativa. En esta nueva asamblea, los parlamentarios se van a separar en grupos políticos, en partidos, como le decimos actualmente. Clubs, se decía en ese tiempo. Los fuldenses, los girondinos y los jacobinos. Los fuldenses creían que la monarquía constitucional debía mantenerse. En cambio, los girondinos y jacobinos eran partidarios de la república, de cambiar a Francia a un sistema republicano, donde no tengan rey, sobre todo por lo último que hicieron los reyes, el intento de fuga. ¿Qué diferencia tenemos entre los girondinos y los jacobinos? Que los girondinos eran más moderados que los jacobinos. Los jacobinos eran más radicales. ¿En qué sentido? Que querían construir la república de una forma más rápida, dándole derecho a voto a todos los hombres de Francia. En cambio, los girondinos querían darle derecho a voto únicamente a los hombres que tengan propiedades, es decir, clase media, clase alta, no a la clase baja, porque decían aún ellos, pues por su falta de educación, porque no tienen propiedades, no deben aún de participar. Pues bien, en esta asamblea legislativa, los que tenían el control al inicio fueron los fuldenses, pero aquí la revolución se va a complicar. ¿Por qué motivo? Porque todos los problemas que hasta ahora se había dado eran internos, pues ahora empiezan los problemas externos. Dos reinos, Austria y Prusia, le declararon la guerra a Francia. La guerra. ¿Por qué lo habían hecho? Un motivo era que temían los reyes de Austria y Prusia que esta revolución, que por ahora es francesa, se convierta en una revolución europea.
Es decir, que otros pueblos, los suyos, se levanten también. Los reyes de Austria y de Prusia son absolutistas. Ellos no van a aceptar que triunfe esta revolución, porque luego despertaría otras. Además, que Luis XVI y María Antonieta les habían mandado cartas pidiéndolo que lo hagan, que invadan a Francia, para que Luis y María puedan recuperar el poder que habían perdido, ¿no? Y así Francia entró en guerra. La revolución había que defenderla, ¿ya? Así que los sans-culottes, ¿ya? Van a tener que ir a defender, pues, a los, ¿no? Lo que se había avanzado, ¿no? Bien, inclusive un general prusiano, Brunswick, amenazó a Francia. Les mandó un manifiesto diciéndoles que si le hacían algo a Luis XVI o a María Antonieta, el ejército prusiano arrasaría con París. Pero en vez de meterle miedo a los parisinos, les generó, pues, ya mayor rencor, ¿no? Y deseo de hacer algo, ¿no? ¿Qué se han creído estos extranjeros, estos invasores, ¿no? ¿Y por qué defienden a nuestros reyes? Ah, son unos traidores, están con ellos, son sus cómplices. Y así la multitud fue al Palacio de las Tullerías, esto es el asalto a las Tullerías, para, pues, sacar o matar a los reyes de Francia. En medio de la guerra, pues, la gente se radicalizó por el miedo, ¿no? A que en efecto lleguen ellos, eran dos reinos que invadían Francia, y que en efecto arrasen con París, ¿no? Pues fue en este momento en que Luis XVI y María Antonieta fueron apresados y la monarquía cae en Francia. Así llegamos al final de la etapa monárquica. La primera etapa, aún falta bastante. Pues, ¿y qué pasó con la guerra? Pues los franceses fueron a pelear para darle ánimos, para, pues, darles amor a la patria. Surgen en este momento los símbolos patrios de Francia, como la bandera, con los colores de París, rojo y azul, y el blanco de la monarquía francesa. ¿Ya? La bandera tricolor aparece en este contexto. Y también un himno, la Marsellesa, un himno que los llama a defender a Francia. Ellos cantan, marchemos, ciudadanos, ¿no? Marchemos, ¿ya? Marchó, cantan ellas pues en su himno nacional, ¿no? Eh, Ellos hacen un llamado a defender pues a la patria, a Francia, frente a los invasores, los austroprusianos que están, ¿no?, en su territorio, ¿no? Lucharon y en la batalla de Valmy ganaron. Lograron rechazar a los invasores. La revolución se había salvado. Pero la monarquía no se salvó. Empezamos la etapa republicana. Se convoca una nueva asamblea, la convención, que va a asumir el control de Francia ahora que el rey había caído. Dentro de esta convención, los partidos que van a tener fuerza son el partido girondino y el jacobino. Primero, los girondinos. San Marcos nos preguntó qué fue lo primero que hizo esta convención. Pues lo primero fue declarar que la monarquía había sido eliminada y que ahora Francia se convertía en una república. Así nació en 1792 la primera república francesa. Digo primera porque con el tiempo Francia va a volver a proclamar la república. La actual República Francesa es la Quinta República. ¿Ya? Perú proclamó su república una vez y sigue siendo república, ¿no? Igual Estados Unidos y otra. Francia ha proclamado 5 veces la república. Y eso nos complica la historia de Francia. Bien, ahora, si no hay rey, ¿quién va a gobernar? Pues se va
crear un comité de salvación pública, que va a ser ¿no? el grupo que va a gobernar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hecho destacamos aquí? Pues la condena del rey. En juicio, Luis XVI fue condenado por el delito de alta traición, por ser cómplice de los invasores austroprusianos. Y la única pena era, pues, ¿no? Para una traición así, era la muerte. Pensar que poco antes, el propio Luis XVI había probado que a los condenados a muerte se les ejecute con la guillotina, con este instrumento, ¿ya? Y bueno, la guillotina lo van a usar con Luis XVI, con el ex rey, que acá en esta imagen vemos su cuerpo ya decapitado, ¿no? La guillotina, la cuchilla ya cayó y le cortó la cabeza. Y este hombre muestra la cabeza de Luis XVI a la gente, ¿no? Fue una ejecución pública y la gente celebró esta muerte porque en la guerra mucha gente había muerto, ¿no? ¿Ya? Y esto era responsabilidad, decían, de Luis XVI y de María Antonieta. El juicio de María Antonieta fue después, primero fue el del rey, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencia trae la muerte de Luis XVI? Que los demás reyes de Europa sientan ahora un mayor temor a la Revolución Francesa, porque habían decapitado a un rey. Y si esto se repetía en Austria, en España, en Rusia, etcétera, podrían decapitar más reyes. Los reyes, ¿qué decidieron hacer? Destruir a la Revolución Francesa, invadir a Francia. Se formó una coalición de reinos contra Francia. Se suman varios reinos. La cabeza de estas coaliciones, digo varias coaliciones porque Francia no va a caer con la primera coalición, ni con la segunda, ni con la tercera. Francia va a soportar ataques constantes durante varios años. Ya la sexta coalición derrotó a Francia y luego la séptima. Ahora, ¿qué país estuvo en todas las coaliciones? ¿Qué país fue cabeza de las coaliciones? El que puso la plata para atacar a Francia. Inglaterra, el archirrival de Francia. Ah, así que tú ayudaste a Estados Unidos, ¿no? Ya, muy bien, ahora pues te voy a hundir, Francia, ¿no? A pesar que los ingleses habían vivido una revolución semejante 100 años atrás, a pesar que ellos también habían luchado por la libertad y otras cosas, consideraron que esta revolución francesa era una revolución, pues, radical, que ellos no aceptaban, ¿ya? No aceptaban. Eh, que no, que esta era una revolución ya, a pesar que los mismos ingleses habían decapitado también a un rey, en 1649 decapitaron al rey Carlos I de Estuardo, pero pues ellos no aceptaron la Revolución Francesa, a pesar que estaban imitando la Revolución Inglesa. ¿Por qué están en contra de la Revolución Francesa los ingleses? Porque, y aparte de que Francia apoyó a Estados Unidos, el hecho que si Francia vivía esta revolución y se modernizaba tal como lo hizo Inglaterra años atrás, esta nueva Francia, moderna, burguesa, liberal, capitalista, podría ser una fuerte competencia para Inglaterra. Podría, pues, atentar contra su liderazgo, ¿no? Así que mejor había que hacer fracasar esta Revolución Francesa para que Francia vuelva a ser ¿qué cosa? La Francia atrasada, feudal, absolutista, de antes. Pues bien, ahí está, ¿no? Ahora, en medio de la guerra, Francia va a estar atacada por diferentes frentes. La revolución se radicalizó. Es decir, van a llegar a extremos. Si antes los enemigos de la revolución eran arrestados, encarcelados, eran sometidos a juicios que demoraban meses, tal vez años,
Ahora no. Un hombre asume el control de la revolución en 1793. ¿Quién fue este hombre? Un abogado jacobino radical llamado Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible. Los jacobinos o radicales tomaron el control y frente al temor de que los enemigos de la revolución, los opositores, los franceses que no están de acuerdo con esto, con la república, con la revolución, cómo va marchando, para evitar que esos hombres no vayan a destruir la revolución desde adentro, pues Robespierre lo que decidió hacer con ellos es eliminarlos. No cárcel, decapitación. Y no en juicios largos, en juicios rapidísimos. El mismo Robespierre dijo, el terror, que era lo que él estaba imponiendo, no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Así como muchos dicen, estos delincuentes no deberían, no enjuiciarlos, de frente un balazo deberían darlos si lo ven cometiendo un delito, ¿no? Estos políticos corruptos, ¿no? Pues igual deberían fusilarlos, ¿no? Inmediatamente, y no un juicio de 5 años, 10 años. Justicia rápida, sanción efectiva, pena de muerte contra todos. Muchos aplauden esto, pero luego esto se excede y ahora todos se ven afectados. Igual pasó con el terror de Robespierre. Al inicio lo aplaudieron. Después, pues cualquiera te hacía una denuncia y te terminaban condenando como traidor y terminaba siendo decapitado en unos días nada más después que te acusaron. Pues bien, entre 1793 y 94 se dieron miles de decapitaciones. Miles. ¿Ya? Unos hablan de 15.000, otros hablan de 20.000, otros de más. ¿Ya? Decapitaciones masivas. ¿Ya? Eliminar a todos los contrarrevolucionarios para que así pues haya unidad y que puedan defenderse de los enemigos exteriores, ¿no? Era lo que buscaba Robespierre. A este gobierno se le conoce como el del terror, porque esto pues son actos de terror hechos por el propio Estado, terrorismo de Estado, ¿no? El que maten a María Antonieta fue aplaudido por la gente, ¿no? Sí, pues María Antonieta era culpable, traidora, la decapitaron durante el gobierno del terror. Pero el que maten, pues, a gente de tu familia, a tus vecinos, que tú sabes que son inocentes, pero por alguien lo acusó o algún error judicial, pues ya comienzas a pensar mal en esto, ¿no? No, mejor hay que volver a lo antes, ¿no? Inclusive Robespierre terminó decapitando a gente de su propio partido, el partido jacobino, ¿no? Eh, Así es, ¿no? Como por ejemplo Danton. Danton estuvo de acuerdo con el terror, pero después de un año de terror, Danton le sugiere a Robespierre ya parar la mano ya. Esto Robespierre lo consideró un traidor, ¿no? Y lo mandó decapitar, ¿no? Bueno, Marat, él sí estaba a favor, él escribía, era un periodista, escribía en El Amigo del Pueblo, y él más bien denunciaba, ellos son los traidores, tal grupo, tales personas, y colocaban nombres ahí, pues muchos eran inocentes los que estaban ahí, pero igual eran condenados, ¿no? Hasta que un día una girondina, pues apuñala a Marat. En la Vendée hasta hubo una guerra civil. La Vendée es una provincia de Francia, pues los habitantes de esta provincia se negaron a apoyar la revolución. Se negaron a enviar a sus hijos a defender a Francia. Y al final, pues, fueron casi exterminados los habitantes de la Vendée. Como en esta caricatura, después de matarlos, este revolucionario escribe fraternidad con la sangre de pues, los muertos, ¿no? ¿Qué fraternidad es esa, no?
Bien, era el momento más radical de la revolución. ¿Cómo terminó? Con un golpe de Estado de los moderados. Los girondinos y otros tomaron el control. A esto se le ha llamado la reacción termidoriana, que puso fin al terror. Robespierre fue detenido, condenado por sus excesos y decapitado. Robespierre también fue decapitado. Y así los girondinos van a crear una constitución moderada, la de 1795, que establecía que el gobierno, a partir de ese momento, recaía en 5 directores. Y así pasamos al gobierno del directorio. 5 directores van a dirigir Francia. ¿Ya? Así era la República Francesa, con 5 directores, ¿no? Curioso. No un presidente, sino 5. Muy bien, en este tiempo aparece Napoleón Bonaparte. Este general francés, nacido en la isla de Córcega, por eso le decían el Gran Corso, que asciende, que se hace famoso en este periodo del directorio. Ahora Napoleón era solo general, ¿ya? Un general. Muy bien, como habían muerto otros generales en tantas guerras, pues este aparece y le dan el mando del ejército que iba a ser enviado a Italia, donde estaban los austriacos, ¿no? Un enemigo, pues, de los franceses. Los austriacos tenían hasta motivos personales de luchar contra Francia. La familia que gobierna Austria lamentaba que hayan matado a uno de los suyos, María Antonieta. Recuerda que era una archiduquesa de Austria, ¿no? Pues bien, Napoleón es cuando empieza a brillar en este momento. Napoleón dirige este ejército, llega a Italia y aplasta a los austriacos en varias batallas. Así que la prensa resaltaba eso, ¿no? Ellos necesitaban victorias porque estaban siendo derrotados en otros lugares, así que las victorias, ¿quién le estaba dando? Napoleón Bonaparte. Y así se convirtió en un héroe de los franceses. Después a Napoleón lo mandaron a Egipto. San Marcos nos preguntó por qué lo hicieron, por qué la campaña a Egipto. Pues sucede que en este tiempo Inglaterra, donde más vendía y compraba, era en la India, un emporio comercial. Y los barcos que venían o iban de Inglaterra a la India, pues pasaban por Egipto. ¿Ya? Era el paso. Entonces mandaron a Napoleón a tomar el control de Egipto y cerrar ese paso. Y así malograr el comercio a los ingleses, buscar arruinar su economía. Ya, esto fue pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Para qué mandaron a Napoleón a Egipto? Pues para bloquear el comercio inglés con sus colonias. Muy bien, Napoleón llegó allí y venció en la batalla de las pirámides a los turcos que controlaban Egipto en ese tiempo. Los turcos eran aliados de los ingleses. Batalla de las pirámides porque se peleó, ¿no? Cerca donde están las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Pero la flota, los barcos que habían llevado a Napoleón fueron hundidos por los barcos ingleses. En esta guerra, pues Francia poco a poco se va a convertir en una gran potencia en tierra. E Inglaterra se va a consolidar como la potencia naval. Muy bien. Los periódicos seguían mostrando a Napoleón pues un vencedor, ¿ya? Y más bien criticaban a los directores como pues incapaces, corruptos, etc. Entonces Napoleón aprovecha esta situación, deja Egipto, regresa a Francia y ¿qué hace? Golpe de Estado. El golpe del 18 de Brumario. 1799, Napoleón disuelve el directorio y toma el poder. Y así entramos ahora a la era napoleónica. Ahora quien dirige Francia es Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Pero nos volvió a ganar la hora, así que vamos a dejar la parte ya de Napoleón liderando Francia en esta revolución
para la próxima semana, junto con, me parece, las revoluciones liberales y la restauración. Bien, muchachos, vamos a dejar aquí el tema. Ya, espero que se haya comprendido. Y bueno, pues ya nos vemos la próxima semana. Ya, cuídense. Ya, qué bueno, señorita Guaraca. Ya, nos vemos con todos. Cuídense.